Mis padres viven en nuestra casa actual desde hace unos 35 años. Yo diría que vivíamos un poco aislados de los demás, la casa más cercana está a 10 minutos, lo cual no es una distancia tan larga, pero es la mejor manera en que puedo expresar el hecho de que no vive mucha gente a nuestro alrededor. Detrás de nuestra casa hay un gran bosque. Mis padres solían pasear por él y nunca habían visto el final, por muy larga que fuera la caminata. Han pasado cosas extrañas en el bosque durante mi vida. Sin embargo, no me sucedieron solo a mí, les han pasado cosas a todos mis hermanos. Cuando me empezó a mí, ellos no estaban dispuestos a hablar mucho sobre ello. Recién estoy empezando a recordar gran parte de esto, ahora, a medida que crecí, eran imágenes borrosas, la sensación de que algo sucedió. Siento que tengo que pensar realmente en lo que pasó, y aún así, casi nada me viene a la mente. Todo es un lío muy confuso. Los recuerdos del bosque me han venido mucho últimamente y tengo muchas ganas de saber más sobre ellos. El primer recuerdo que pude recuperar últimamente rodeó el pequeño lago que estaba ubicado a mitad de camino en el bosque, o lo que parecía el punto medio, era difícil de estimar en un lugar que parecía interminable. Mis hermanos y yo jugábamos a menudo en el lago durante el verano y, a veces, uno de nuestros padres se unía a nosotros. El lago parecía haber sido un lugar de descanso para los lugareños, había un banco en la orilla del lago, donde los padres a menudo se sentaban, simplemente leyendo un libro. Mis padres eran ratones de biblioteca y fácilmente se involucraron en la historia del libro, por lo que apenas nos prestaron atención. El lago era el mejor lugar para tener peleas acuáticas y nos dejaba prácticamente sin supervisión. Tenía 5 años cuando empezó. Mis hermanos también tenían esa edad cuando les empezaron a pasar cosas. Cada 2 noches me despertaba cerca de ese lago, a veces incluso dentro de él. Después de quedarme dormido en la litera superior de la habitación mala que compartía con mi hermano gemelo Jake. Después de días de intentar convertir una imagen borrosa en un recuerdo completamente desarrollado, finalmente puedo recordar que sucedió exactamente la primera vez que esto ocurrió. Me desperté con la sensación de que de repente el agua fría envolvía mi cabeza. Mis ojos se abrieron de golpe debido al shock, y apenas pude evitar abrir la boca y respirar. Afortunadamente no lo hice, de lo contrario el agua sucia del lago seguramente me habría llenado la boca y los pulmones. No estaba completamente sumergido, y cuando me senté, me di cuenta de que lo que sea que me trajo aquí, me colocó de una manera que dejaría el resto de mi cuerpo en el suelo, mientras mi cabeza volvía a sumergirse en el agua. Debieron haberme puesto ahí recién. Me tomó un tiempo recuperarme, el agua me lastimó los ojos, y aunque sabía que no era inteligente no pude evitar frotarlos. Estaba temblando de frío mientras el agua se filtraba desde mi cabello hasta mi camisa, y las gotas también caían y goteaban sobre mi regazo. Estaba confundido sobre cómo terminé en el bosque, cuando estaba seguro de que me quedé dormido en la cama, debí haberlo hecho. ¿Quién dejaría que su hijo durmiera junto al lago? Al principio pensé que era sonámbulo, pero este punto fue refutado más tarde. Comencé el camino de regreso a casa, tan pronto como me sentí lo suficientemente estable como para volver a caminar. Aunque a menudo caminaba desde mi casa hasta el lago y de regreso, me tomó un poco más de tiempo en la oscuridad. No había un camino claro que siguiera el camino, los árboles simplemente estaban un poco más separados. Tuve suerte de que me pusieran junto al lago, debido a la forma en que el recuerdo del camino quedó grabado en mis músculos. Si estuviera en otro lugar, dudo que hubiera encontrado el camino a casa. Durante mi caminata, tuve que hacer lo mejor que pude para no correr, ya que sabía que enloquecer no me ayudaría a encontrar el camino a casa. Cuando llegué a mi casa, todas las luces aún estaban apagadas, suspiré aliviado de no haber despertado a nadie mientras estaba sonámbulo. Tiré de la puerta, esperando que se abriera para mí, mi boca se torció en un profundo ceño cuando no lo hizo. La puerta estaba cerrada. Esto confirmó que no caminaba sonámbulo. No podría haberlo hecho, la puerta obviamente se cerraba con llave desde adentro. Algo que debes saber sobre la casa de mi familia es que no teníamos patio trasero ni puerta trasera. La puerta principal habría sido mi única salida, a menos que saliera sonámbulo por la ventana del segundo piso y terminara sin lastimarme. La ventana estaba abierta, pero incluso yo, a los 5 años, sabía que eso no era posible.
Casi lloro cuando me vinieron a la mente todas estas cosas, todos los hechos que hacían imposible mi teoría del sonambulismo. Estoy seguro de que puedes imaginar lo asustado y confundido que estaba por el hecho de que me desperté en otro lugar sin recordar cómo. Llegué ahí. Rápidamente, tiré de la manija, esperando que de alguna manera se abriera para mí. Y, de repente, se abrió. Mi hermana Kyle tenía 15 años en ese momento y tenía una buena relación con ella. Debido a la diferencia de edad, no teníamos mucho en común, pero cuando salíamos juntos, nos llevábamos bien, así que no puedo decir nada negativo sobre ella. Ella fue quien me escuchó tratando frenéticamente de abrir la puerta mientras ella iba al baño. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás todo mojado? Preguntó preocupada, agitando su mano como para hacerme un gesto para que entrara. Yo estaba tan confundido que apenas podía encontrar las palabras que necesitaba para describir lo que sucedió. Miré a Kyle y esperé que ella pudiera leer mi mente para no tener que pensar qué decir. Ella me miró, con la boca entreabierta y el ceño profundamente fruncido, y reconocí el momento exacto en que entendió. Levantó la cabeza asintiendo y dejó escapar un suave "ah", luego me agarró por el hombro y me empujó hacia adentro, cerrando la puerta y bloqueándola una vez más. Ella me llevó a la sala de estar, su mano sin dejar mi hombro. Cuando llegamos, ella me empujó suavemente hacia abajo para sentarme en el sofá. Se agachó frente a mí con una mirada seria en sus ojos. Sé que tienes miedo. Pero no es necesario que lo tengas. ¿Cómo podría no tener miedo? Sucedió algo que sabía que no debería haber podido ocurrir, conociendo todos los hechos. En mi pequeña mente no había ninguna explicación razonable para ello. Iba a decirle esto a Kyle, pero ella no me dejó intervenir. Era obvio que me iba a decir algo importante. Eso nos pasó a todos. Me dijo, y puso sus manos sobre mis rodillas, jugando ansiosamente con la tela de mi pijama, mientras pensaba en las palabras correctas a usar. Nunca nos hemos lastimado. Eventualmente se detendrá. Te prometo que estarás bien. ¿Cuándo parará? Yo pregunté. No sé. Pero... Ella se encogió de hombros con incertidumbre en sus ojos. No se lo digas a mamá ni a papá, no harán mucho. Me aconsejó, se levantó y salió de la sala. Esperé hasta que no pude oír sus pasos subiendo las escaleras y solo entonces subí las escaleras por mi cuenta. En el camino me detuve frente a la habitación de mis padres, me pregunté si Kyle tenía razón cuando dijo que no harían nada. Me pregunté si me dijo la verdad o si simplemente estaba mintiendo para consolarme en ese momento. Decidí no despertar a mis padres y seguí hasta mi habitación, me senté en la litera superior nuevamente y me cubrí con la manta. Como si eso me impidiera salir de ahí otra vez. Por mi cuenta o no, terminé contándoselo a mis padres y Kyle tenía razón cuando dijo que no harían nada. Lo único que me dijeron fueron básicamente cosas que ya le había oído a mi hermana. Dijeron que les pasa a todos nuestros niños, se detendrá y nadie saldrá lastimado. Mis padres sí pensaron en mudarse, no sé exactamente cuándo abandonaron esta idea, pero tal vez sucedió cuando notaron que nadie resultó herido. No puedo decirles que estoy de acuerdo con esta decisión, pero puedo entender cuando comenzaron a renunciar a mudarse y a despedirse de su casa, especialmente después de que nacimos Jake y yo. No es fácil encontrar una casa bonita para 5 niños, ni tampoco es fácil mudarse con 5 niños. Aman su hogar y en ese momento estaba más cerca de sus trabajos que realmente necesitaban. Cuando tenía 7 años, comencé a sentir un olor extraño. Todavía me despertaba cerca del lago, pero sucedía con menos frecuencia. Aunque para Jake ya se había detenido por completo. Comenzó para él poco después de que comenzara para mí, estaba celoso de que él pudiera tener una noche de sueño tranquilo, mientras yo seguía despertándome en el frío. También comencé a tener pesadillas poco después de cumplir 6 años, pero hasta el día de hoy no puedo recordarlas. Como cada verano, hacía un calor tremendo. Estábamos acostumbrados, todos mis hermanos y yo íbamos al lago. Kyle era la que nos miraba, ella nunca participó. Juego de niños, es como ella lo llamó, después de todo, era casi una adulta. Pero el resto de mis hermanos se unieron, a Alex, que tenía 13 años, no parecía importarle jugar con nosotros. Tendríamos peleas de agua,
como mencioné. Pero también utilizamos piedras, palos y otros materiales diversos del suelo para construir muros en las partes poco profundas del lago. Las paredes tenían múltiples propósitos en nuestros juegos de simulación, a veces se usaban como escondites cuando jugábamos a los soldados, otras veces eran las paredes de nuestra casa cuando jugábamos en familia. Tal vez era extraño jugar en familia, ya que éramos una familia real, pero aún así nos gustaba hacerlo. Mi otra hermana, Sara, era 2 años mayor que yo, y a menudo controlaba qué y dónde jugábamos. Simplemente, la dejamos, incluso a Alex, que era mayor, porque sabíamos que Kyle elegiría su lado y no queríamos meternos en problemas. Sin embargo, no importaba demasiado, Sara tenía una gran imaginación y realmente no importaba a qué jugáramos, siempre y cuando nos refrescáramos en el agua. La mejor manera de describir el horrible olor era una mezcla de huevos podridos y carne caducada en el fondo de nuestra nevera. El olor no venía de la nada ni de todas partes, sino de un lugar muy específico del bosque. El olor fue peor el primer día, pero después de unos días nos volvimos insensibles, pasó de provocar vómito a algo que simplemente te hacía sentir un poco de náuseas y mareos cuando permanecías cerca de él por mucho tiempo. Carajo, ¿qué es ese olor? Kyle murmuró, susurrando su maldición, pero la escuchamos, lo que nos hizo soltar una serie de risitas. Todavía estábamos en la edad en la que maldecir era divertido. Se levantó del banco con el rostro arrugado y agarrando su teléfono celular. ¿Ustedes huelen eso? Preguntó, acercándose al borde del lago donde estábamos haciendo nuestras paredes, se agachó y nos miró. Su rostro todavía estaba arrugado. Levanté la cabeza e inhalé, breve y rápido, el olor me golpeó instantáneamente y mi nariz se arrugó, me estremecí. Fue extraño que no lo olí antes de que Kyle lo notara. No podía entender qué era, así que inspiré una vez más, esta vez más profundamente, solo que esta vez me atraganté y casi vomité en el agua debajo de mí. ¿Cuánto tiempo ha estado ese olor aquí? Preguntó Sara, saliendo del lago. ¿Eso qué es? Dijo Jake. Kyle se mordió el labio, miró a su alrededor y trató de ver si el olor provenía de algo alrededor del lago. Pero, tan pronto como no encontró nada, tan pronto como descubrió que venía de detrás de los árboles, sacudió la cabeza abatida. No necesariamente teníamos miedo al bosque, jugábamos en él casi todos los días, creo que es porque nunca tuvimos las imágenes claras que tengo ahora. No puedo hablar por todos mis hermanos, pero a mí el bosque me dio una sensación de cautela, como si me alejara demasiado y algo malo pudiera pasar. Intenté no alejarme del lago, era como un instinto protector. Kyle comenzó alejándose del banco, sentándose en el césped al otro lado del lago, luego volvió a mirar su teléfono. Todos la seguimos, pues tampoco queríamos estar cerca del olor. ¿Qué creen ustedes que causó ese olor? Preguntó Jake, mientras nadaba hacia Kyle, siguiendo al resto de nosotros, que caminábamos por tierra. Tal vez los adolescentes tuvieron una pelea de comida. Sugirió Alex, con una sonrisa en su rostro. Estaba iniciando la pubertad y, de repente, los adolescentes del barrio le parecieron más geniales que nunca. Casi todas las frases que dijo comenzaban con The Teens. No tuvimos muchas interacciones con ellos, lo que hizo que él los viera como más misteriosos y geniales. ¿Por qué harían eso en el bosque? Preguntó Sara, con evidente molestia en su tono. Aunque era más joven que Alex, era más madura e ingeniosa. Miré a Kyle, mientras Alex y Sara seguían discutiendo sobre si los teens podrían haber tenido una pelea de comida o no. Quería ver si iba a investigar qué estaba causando el olor, pero no parecía interesada mientras escribía rápidamente en su teléfono y sus uñas hacían ruido con fuerza en la pantalla. Bien, ¿puedo mirar? Pregunté, por lo general no era un niño que pedía permiso a menudo. Por lo general simplemente hacía lo que quería hacer con la esperanza de no meterme en problemas. Pero, como dije, tenía una sensación de recelo alrededor del bosque, me hacía sentir que debía pedir permiso. Por mi propio bien. En secreto, esperaba que dijera que lo iba a hacer ella misma. No, no puedes. Respondió Kyle, sin siquiera mirarme. No creo que The Teens jueguen con comida podrida. Jake interrumpió, provocando finalmente que la discusión de Alex y Sara se detuviera.
Empezaron a recoger palos y piedras para el nuevo muro en silencio. Seguimos yendo al lago después de eso, pero nos aseguramos de no acercarnos demasiado al lugar de donde venía el olor. Cuando estábamos cerca, sentíamos náuseas y mareos por lo asqueroso que era. Kyle incluso empezó a traer una chaqueta para no tener que sentarse en el banco, y pensó que sentarse en el suelo era asqueroso. Así de malo fue. Las primeras 2 semanas no hicimos nada contra eso, pero la pregunta de qué era permaneció en nuestras mentes. Sin embargo, no podíamos permanecer alejados por mucho tiempo, una vez más estábamos jugando en el lago. Esta vez estábamos nadando, Kyle nos estaba supervisando nuevamente. Pero ella, como siempre, estaba absorta en su teléfono. No puedo soportar ese olor. Sara murmuró después de salir del agua. Tampoco puedo. Dije mientras salpicaba a Jake con agua, mientras él intentaba acercarse a mí con un palo mojado y de aspecto asqueroso. Tal vez deberíamos ver qué es, no puede ser tan malo. Dijo Alex, saliendo del lago y dirigiéndose hacia el olor, lo agarré de su tobillo antes de que pudiera dar un paso más. Kyle dijo que no podíamos. Grité en un susurro, atrayéndolo hacia mí. Esto casi hizo que cayera hacia atrás, lo solté y él agarró su camisa del pasto y se la pasó por la cabeza. Sara salió del lago primero, luego Jake, y finalmente salí yo después de unos momentos de considerarlo. Todos nos pusimos las camisas, estaba seguro de que todos sentíamos lo mismo, como si no pudiéramos dejar que nadie se fuera solo. Miré a Kyle y esperé que ella se diera cuenta y preguntara qué estábamos haciendo, pero no levantó la vista de su teléfono ni una sola vez. No recuerdo la última vez que estuvo 1 hora sin él. Creo que Alex fue el único lo suficientemente valiente como para empezar esto, porque tenía edad suficiente para dejar de tener miedo de las cosas raras que sucedían. Kyle también era así. Parecía que cuanto más viejo te haces, más te olvidas de todo. Cuando me encontró cuando tenía 5 años, parecía muy casual, casi indiferente. Tal vez podamos limpiarlo. Jake dijo inocentemente. Bueno, si no lo hacemos, tendremos que seguir lidiando con este olor desagradable. Probablemente sea comida caducada que alguien tiró. Alex expresó mientras comenzaba a acercarse en dirección al olor. Todos lo seguimos. Sara estaba tras su rastro, me di cuenta de que ambos querían ser el líder de esta investigación, como siempre quisieron ser. Entonces, ¿vamos a limpiar la comida caducada de la gente? Preguntó Sara molesta, y me di cuenta de que estaba poniendo los ojos en blanco. Miré a Jake, levantando las cejas, lo que hizo que sacudiera la cabeza con una risa. Parecía que Jake y yo éramos los únicos 2 de nuestros hermanos que nunca discutían. Probablemente lo metieron en bolsas. ¿Por qué siempre eres tan dramática? Si quieres seguir oliéndolo, vuelve con Kyle. Ya basta. Dije cuando noté que Jake no los detendría. Miré por encima del hombro a Kyle, para asegurarme de que ella realmente no se diera cuenta de que nos alejábamos hacia el olor, hacia los árboles. Aún no había nada a la vista, el olor empeoraba cada vez más con cada paso que dábamos. Nos tomó unos minutos encontrarlo, ese olor horrible ahora ante nosotros. Fue en un claro que nunca había visto antes, la vista era asquerosa y el hedor aún peor. Sentí ganas de vomitar una vez más. Es difícil describir lo que hemos visto. Eran bichos, no solo bichos, un puñado de liebres. Había tantos insectos, aplastados e inmóviles en el suelo del bosque. Eran del tamaño de una moneda de 10 centavos y de color marrón. El olor a huevo parecía provenir de ellos, pero era difícil distinguirlo. Apenas podía mirar a las liebres, sus pelajes manchados y crujientes por la sangre que manaba de heridas no identificadas. No voy a limpiar eso. Dijo Sara mientras se daba vuelta, su mano apretando su nariz y montura para mantener el olor afuera. Dios, no puedo expresar lo realmente terrible del olor solo con palabras. Antes de que me diera cuenta, Jake se dio la vuelta y comenzó a correr hacia atrás desde el lago, Alex lo siguió. Solo nos quedamos Sara y yo. No sabía que teníamos liebres. Murmuré, sin saber qué más expresar. Sara gimió, y yo también me di la vuelta, acercándome a ella. ¿Quién haría esto? Preguntó, y pude ver la tristeza en sus ojos.
Sara amaba a los animales y se unía a ellos fácilmente, así que me imagino que la vista habría sido muy perturbadora para ella. No es que no fuera para mí, pero no sentía una conexión con todos los animales con los que me cruzaba. Nos tomó un momento recuperar la compostura. Luego, también comenzamos a correr de regreso al lago. Cuando regresamos, Kyle se dio cuenta de que nos habíamos ido. Estaba tan enojada con nosotros, casi gritó que nos dijo que no saliéramos a ver. Ella no preguntó qué vimos. No intentamos decírselo. Prometimos no volver a alejarnos nunca más, la investigación no era lo nuestro, nos lo dijimos todos. El olor nunca abandonó mi nariz, ni tampoco la acidez de la bilis que subía por mi garganta. El olor desaparecía durante la primavera, pero volvía cada verano. Mi recuerdo favorito con Jake fue de cuando teníamos 4 años, antes de que el bosque nos pasara factura y nos llevara a una vida extraña junto con nuestros hermanos mayores. Era nuestro cumpleaños, y lo pasamos junto al lago, estaban otros niños del barrio, pero no éramos realmente amigos. No teníamos mucha gente que conociéramos porque todavía no podíamos irnos lejos de casa y porque aún no habíamos comenzado la escuela. Jake me llamó mientras intentaba alejarse de nuestra madre, quien lo sostenía contra ella para que no se hundiera en el agua. Cuando lo miré, él estaba saludando hacia sí mismo, haciéndome un gesto para que me uniera a él. ¿Qué? Pregunté mientras me acercaba al lago, agachándome. Mi madre nadó más cerca de mí con Jake. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, rodeó mi cintura con sus brazos. Él siempre fue el más pegajoso entre nosotros dos, aunque no estaba en contra. Cuando éramos más jóvenes, nuestros padres y sus amigos siempre nos adulaban mientras estábamos constantemente abrazados. Me uní a ellos en el agua. Ese día no pasó nada extraordinario, simplemente jugamos en el agua con nuestra madre para asegurarnos de que no nos ahogáramos. En su mayoría ignoramos a todos los demás niños y padres, como siempre solo nos concentramos el uno en el otro. Es un recuerdo pequeño, pero vuelve constantemente. Me recuerda quiénes éramos, 4 años inocentes. No sabíamos nada de despertarnos afuera, ni de insectos y liebres muertos. Éramos jóvenes, estábamos vivos y siempre estábamos ahí el uno para el otro. Siempre me encantó tener un hermano gemelo, especialmente uno amable y afectuoso como Jake. Él siempre estuvo a mi lado y yo me aseguré de hacer lo mismo por él. Cuando Kyle y luego Ale se mudaron y cuando Sara empezó a volverse demasiado mayor para nosotros, él estuvo allí para ayudarme. Tenía miedo de ser el menor y tener que ver a mis hermanos mayores dejándome atrás, teniendo que despedirme lentamente de ellos uno por uno. Pero no estaba solo, pensé que nunca tendría que hacerlo solo. Me equivoqué, Jake desapareció cuando yo tenía 14 años. Jake. Pregunté, apoyándome en la barandilla de metal de la litera superior, mirando hacia abajo. Solo pude ver el lado de la cama de Jake, pero me di cuenta de que se estaba moviendo. A pesar de ser adolescentes, todavía compartíamos una habitación y todavía compartíamos nuestra vieja litera. Era tarde por la noche, pero siempre nos costaba conciliar el sueño. Dejamos de despertarnos cerca del lago, pero todavía temíamos en secreto despertarnos nuevamente fuera de la seguridad de nuestras camas, sin ningún recuerdo de lo sucedido. No sabía cómo era para él, pero todavía tenía el mismo sueño recurrente todas las noches. Sí, dime. Susurró, lo sentí moverse de nuevo. Podía imaginarlo acostado boca arriba, mirando a los pies de mi cama mientras yo miraba hacia la suya. Se sentía como si nos estuviéramos mirando el uno al otro. ¿Quieres dar un paseo? Le propuse después de un momento de silencio, sabía que no debería haberlo pedido, pero si eso nos ayudaba a dormir, lo haría. Especialmente para Jake, yo no practicaba ningún deporte, pero él sí, estaba en el equipo de fútbol de la escuela, necesitaba energía al día siguiente y sabía que siempre se sentía demasiado cansado para jugar tan bien como yo sabía que podía. Él no respondió. Pero después de unos minutos se levantó de la cama y dio unas palmaditas en mi litera mientras se alejaba hacia su cómoda. Cuando me bajé de la cama, se puso un suéter sobre la cabeza y se puso los zapatos. Yo hice lo mismo, lento y silenciosamente. Sabía que nos meteríamos en muchos problemas si nuestros padres nos descubrieran. Sería aún peor si Sara lo hiciera, lo usaría como chantaje para siempre.
o al menos hasta que ella se mudó. Salimos de casa con una sensación de tranquilidad, todo estaba en silencio, y tuvimos un momento para ser nosotros mismos. Lentamente comenzamos nuestra caminata hacia el bosque, teniendo una breve conversación sobre la escuela y la tarea. No compartíamos todas nuestras clases, solo compartíamos química e inglés, por lo que generalmente teníamos mucho de qué hablar. De repente se volvió hacia mí con una mirada que no pude entender. Nadie sabe dónde vive Jenny. Él dijo. Levanté las cejas. Jenny era su enamorada de la clase de matemáticas. Él comenzó a enamorarse de ella al final de la escuela secundaria y ella parecía vivir cerca de nosotros. Como íbamos a una escuela secundaria pequeña, la mayoría de los estudiantes venían de nuestro vecindario, pero Jenny no. ¿Entonces? Pregunté, preguntándome si eso tenía algo que ver conmigo. La gente dice que vive en el bosque. Murmuró Jake. No pude evitar reírme de eso, era un rumor tan ridículo que no había escuchado antes. Jenny probablemente venía de otro vecindario cercano y sus padres simplemente decidieron enviarla a nuestra escuela, ya que era una de las menos terribles. Sí, claro que sí. Ya sabes, ella es la que deja a esos bichos durante el verano. Bromeo, pero una disculpa rápidamente salió de mi boca cuando Jake no se rió. Siempre parecía más asustado por el bosque que el resto de nosotros, aunque siempre intentaba ocultarlo. No sé por qué las cosas eran diferentes para él, porque nunca superó el miedo como lo hizo el resto de nosotros. Creo que es porque él también era más sensible. No digo que lo crea. Comenzó encogiéndose de hombros. Pero ni siquiera sus amigos saben su dirección, ni su vecindario, ni nada. Expresó con una mirada muy abierta. Parecía realmente importarle el hecho de que esta chica parecía no vivir en ninguna parte. Creo que tal vez quería algo, alguien humano, a quien culpar por lo que estaba sucediendo. Lo sabríamos si viviera en el bosque, no creo que no saber su dirección signifique que tenga que ser una niña del bosque o algo así. Dije, y con eso, dejamos de hablar de la posibilidad. Pasamos página y nunca miramos atrás, o al menos él no lo hizo. Nos quedamos casi en silencio durante el resto de nuestra caminata. Estábamos un poco más allá del lago cuando empezó. Era otoño, y el olor, o los insectos o liebres muertas que lo acompañaban, no estaba allí, por lo que no tuvimos ningún problema en pasar junto al lago y caminar entre los árboles detrás de él. Durante el otoño no debía haber nada allí. Esto es extraño. Comenzó a decir Jake, pero fue interrumpido por algo que cayó sobre nosotros. No podíamos ver qué era, así que decidí dar un paso adelante mientras Jake se quedaba quieto. Era un pájaro muerto, reconocí que era una paloma huilota, casi le habían arrancado la cabeza. Lo único que la mantenía unida eran hilos de carne y hueso. Oye, tal vez Jenny, mierda. Exclamé cuando otro pájaro vino del cielo, esa vez golpeó mi brazo antes de aterrizar en el suelo a mi lado. Me giré para mirar a Jake, su rostro estaba lleno de terror y podía sentir mi estómago revolverse con disgusto al ver esa sangre roja y espesa manchando mi suéter. No deben haber estado muertos por mucho tiempo. Cayó otro, y luego otro, las pausas entre ellos empezaron a acortarse. Jake se escapó tan pronto como uno lo golpeó. Respiré profundamente mientras los pájaros seguían cayendo, uno tras otro. No estaba seguro de qué hacer y qué pensar. Entonces decidí seguir a Jake. Me preguntaba por qué las palomas huilotas estaban muertas, o por qué quienquiera que estuviera haciendo esto decidió matarlas. Me pregunté qué significaba todo aquello, los insectos y las liebres muertas. ¿Algo tenía una razón? Las palomas huilotas aparecían en nuestros bosques, pero eran menos comunes que otras aves. ¿No sería doloroso matar tantas aves en tan poco tiempo? Tal vez lo estaba investigando demasiado, tal vez solo lo hizo para asustarnos con los olores y las vistas desagradables. De alguna manera, logré pasar a Jake sin siquiera darme cuenta. Aunque no practicaba ningún deporte, seguía siendo un corredor rápido, aunque no más rápido que él. Cuando llegué a la parte trasera de nuestra casa, comencé a caminar por el costado hasta llegar al frente. La puerta principal estaba abierta y mi madre estaba en el porche, mirando a su alrededor. No tenía ninguna duda de que ella nos estaba buscando a Jake y a mí.
Jake aún no estaba allí, entrecerré los ojos confundido y miré detrás de mí. Mi madre gritó mi nombre, sonaba más preocupada que enojada. Entonces me di cuenta de que, de hecho, logré pasar a Jake y que probablemente estaba en algún lugar cercano. Lo siento, mamá. No podíamos dormir, así que decidimos dar un paseo. Pero entonces... Intenté explicarle mientras caminaba hacia ella, pero ella me interrumpió. ¿Dónde está Jake? Preguntó, sorprendiéndome. Ella todavía no estaba enojada, esperaba que comenzara a regañarme y a gritarme. Pero la preocupación fue lo único que pintó su rostro. Me preguntaba si mamá también le tenía miedo al bosque. Estábamos corriendo, debo haberlo pasado. Expliqué. Ella asintió y tomó asiento en los escalones del porche, yo me senté a su lado. Tu papá está en el bosque, buscándolos. Susurró en silencio. Su cara parecía más triste cuando lo dijo. Decidí basándome en que ella le tenía miedo al bosque, parecía tener esperanzas de que no fuéramos al bosque. Parecía tener miedo de que Jake no se recuperara. Nos sentamos en el porche hasta el atardecer y ese día tuve que faltar a la escuela. Entramos un par de veces, pero no por mucho tiempo. Mi padre regresó solo al cabo de 1 o 2 horas, no había visto a Jake por ninguna parte. Mi madre siguió regresando al porche los días siguientes, esperando a que Jake encontrara el camino a casa. A veces iba al bosque a buscarlo. Pero Jake nunca regresó. Conseguimos la paz en su funeral cuando yo tenía 15 años.